Nos tiene todos los detalles. Álvaro, muy buenas tardes. ¿Qué han dicho los parlamentarios? Eli, así es, muy buenas tardes. Nos encontramos en el hall de los Pasos Perdidos en el Congreso de la República, donde ya hay diversas reacciones tras la carta de renuncia que presentó el presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, durante esta mañana. Muchos parlamentarios consideran de que esta es una decisión que se debió dar ya tiempo atrás, porque era insostenible mantener a Aníbal Torres como el jefe del gabinete debido a su actitud confrontacional que solamente ha generado caos entre el Ejecutivo y el Legislativo, una pugna constante de poder que ha llevado pues a que las bancadas parlamentarias pidan su renuncia desde semanas atrás. Bueno, esto se concretaría el día de hoy, y digo concretaría porque se ha presentado una carta de renuncia, sin embargo, oficialmente no ha sido aceptada, al menos hasta esta hora de la tarde. Esto no sucede. Sin embargo, ya vemos que los congresistas, como por ejemplo Jorge Montoya y Gladys Echaíz, de Renovación Popular, se han mostrado conformes con esta decisión del primer ministro Aníbal Torres, y están a la expectativa del posible reemplazante del primer ministro, que se está voceando que podría ser el ministro de Cultura, Alejandro Salas, o la ex ministra de Trabajo, Betsy Chávez, muy allegadas a Pedro Castillo, muy allegadas al Ejecutivo, y vamos a ver si es que esto se concreta. Por ahora, escuchemos las declaraciones de los congresistas Gladys Echaíz y Jorge Montoya de Renovación Popular. Escuchemos. Adelante, Álvaro. Él es el que ha renunciado, no el presidente lo ha cambiado. Creo que ya era un agotamiento político y físico el que tenía y ya no daba para más. ¿Quién debería ser, en todo caso, la persona que lidere? Porque se señalaba ya de que Alejandro Salas podría ser uno de los voceados en reemplazar. Fíjese, en el gabinete no veo a nadie, sería continuar con más de lo mismo. Esta es una gran oportunidad para el presidente de cambiar de giro y poner un independiente reconocido nacionalmente que pueda guiar al gabinete por un camino diferente. ¿Alguien de consenso usted cree en medio de toda la coyuntura política? Puede ser alguien de consenso y que haga un pacto con el presidente para poder gobernar con tranquilidad. Mire, esa es una renuncia que se esperaba, debía producirse hace mucho tiempo. Y sobre el nuevo premier, pues ojalá que se sepa escoger a una persona que por lo menos haga algo en el poco tiempo que pueda quedar de este gobierno. Se habla de Alejandro Salas para ser sucesor de Aníbal Torres. Podría ser, ¿no? Es uno de sus abogados defensores. Puede ser, puede ser. Bueno, Álvaro, esas fueron las reacciones, pero un dato muy interesante es que Aníbal Torres se convierte en el quinto primer ministro en este año de gobierno del presidente Pedro Castillo, y solamente estuvo 6 meses en el cargo. Lo cierto es que tú lo indicabas, se baraja el nombre de Betsy Chávez, que fue ministra del Trabajo, pero que también fue censurada precisamente por el Parlamento. ¿No es así, Álvaro? Así es, Eli. La ex ministra Betsy Chávez fue censurada, por lo que en el Parlamento se percibe que su posible designación como primera ministra sería un error, puesto que justamente el Congreso la censuró para que no sea parte del Ejecutivo, y sería pues una contradicción, según algunos parlamentarios, que ahora asuma un puesto en el Ejecutivo como primera ministra. Hay que mencionar también que la renuncia de Aníbal Torres no es una sorpresa en realidad, porque ya meses antes había presentado su carta de renuncia al presidente Pedro Castillo, pero esta no fue aceptada por el mandatario. Esto ocurrió incluso en el mes de abril, y el señor Aníbal Torres lo dijo públicamente que había presentado su carta de renuncia, pero que después reconsideró esta decisión, pues no quería darle el gusto a la oposición y a la prensa, según las palabras del señor Aníbal Torres. Hay que mencionar también que hay una invitación a la presidenta del Congreso, Lady Camones, para que asista a la sede del Ejecutivo y pueda sostener una reunión con el presidente Pedro Castillo como parte de un nuevo año de la gestión parlamentaria y un nuevo año también de la gestión del Ejecutivo, y puede haber una especie de conciliación y consenso para trabajar en aras de la gobernabilidad. Este documento está fechado como 1 de agosto y firmado por el premier Aníbal Torres. Sin embargo, sabemos pues que el primer ministro ha renunciado a su cargo, y vamos a estar a la expectativa de la aceptación de esta carta de renuncia y también de la posible designación de un nuevo primer ministro, que podría ser Alejandro Salas, Betsy Chávez
o algún otro nombre que pueda estar circulando en las próximas horas. Otro nombre muy interesante que también circula es el exministro del Interior, Dimitri Semanche, que también fue censurado por el Congreso hace cerca de un mes. Entonces también son nombres que podrían generar más polémica y en vez de tener ese acercamiento tanto entre el Ejecutivo y el Legislativo puede crearse más diferencias. Entonces es un escenario bastante complicado. El presidente debe ser bien cauto con esta nueva elección y también indicar que cuando un primer ministro renuncia, todo el gabinete también debe hacerlo y cuando asuma el nuevo titular de la PSM los va a corroborar en el cargo o va a pedir algún tipo de cambio. Entonces eso es una situación que también estaremos muy atentos. Álvaro, ¿algún parlamentario que sí haya sentido la renuncia de Aníbal Torres? Bueno, entre los congresistas, sobre todo en el bloque magisterial que apoya al presidente Pedro Castillo, no ven con buenos ojos la salida de Aníbal Torres. Consideran que debería quedarse en el gabinete por el trabajo que está realizando. Es una posición que uno puede esperar por parte del oficialismo y de las bancadas aliadas al gobierno, pero en la oposición es claro que ven la salida de Aníbal Torres como algo que se necesita. Sin embargo, no es esto sinónimo para ellos de que la gobernabilidad va a estar garantizada, pues la crisis política y el enfrentamiento constante entre ambos poderes del Estado permanece. Y lo que se menciona en la oposición es que el presidente Pedro Castillo debe seguir el ejemplo de Aníbal Torres y renunciar también a su cargo de presidente de la República, pues en la oposición aún no cuentan con los votos para impulsar pues una moción de vacancia, que es la agenda constante de ciertos grupos parlamentarios, luego pues de conocerse las diversas investigaciones en las que está involucrado el presidente Pedro Castillo por presuntos actos de corrupción. Álvaro, muchísimas gracias por tu completo reporte desde el Congreso de la República. Volvemos a conectar contigo en los próximos minutos. Y bien, la abogada